Buenos días, buenas tardes y si no nos vemos, buenas noches. Aprovechando que estamos en parado de equipos nacionales y que no estamos teniendo muchas cosas acerca del Madrid, queremos aprovechar y hacer algo totalmente diferente en este episodio. Hoy venimos con ganas de ponernos un poquito más personales y de contar nuestras historias de algo que nos marcó a todos y que nos trae hasta este punto. ¿Cómo comenzamos a ser madridistas? Y bueno, con eso comenzamos. Bueno, chicos, bienvenidos una vez más a otro episodio del Parche Madridista. Hola Carlitos, hola Charlie, hola Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Chicos, estamos listos para empezar a contar un poquito más acerca de nosotros y ponernos profundos, vulnerables, y contar nuestras anécdotas. Con el corazón abierto. Perfecto, perfecto, perfecto. Me encanta. Jaime, sonríele un poquito más a la vida hoy, por favor. Claro que sí, claro que sí. Oh, listo, comencemos, chicos. Quiero empezar contando más que todo como que cuál fue como ese primer inicio, ese origen, el momento exacto en el que te haces madridista. Yo quiero empezar contando la mía, que es bastante breve. Y fue cuando tenía más o menos 7 años. Perdón, mi gato quiere participar en la conversación también. Tenía más o menos 7 años, todavía vivía en Colombia y tenía un padrastro en ese entonces que era súper futbolero. Habían 3 cosas de él: cigarrillo, café y fútbol, ¿verdad? Y obviamente una de las cosas que más amaba era el Real Madrid. Y gracias a él, yo empiezo a ver fútbol, porque en la casa no faltaba eso los fines de semana. Y entonces como que vamos, me empieza a enseñar, me empieza a mostrar los jugadores, especialmente los del Madrid. Me empieza a explicar pequeños detalles de cómo entenderlo, pero pues estaba como muy niña y creo que en ese entonces todavía estaba pensando mucho en Barbies y en jugar y cosas así. Pero ahí empieza mi amor. Ese es como que mi primera influencia y no es hasta un poco después que, bueno, ahorita explico un poco más adelante otras cosas que influyeron también en mí. Pero quiero darle entonces la palabra a Carlitos, arranca. Bueno, pues mi pasión por el Madrid, yo creo que empezó, no sé, yo creo que me marcó, obviamente, cuando regresamos a ganar las Champions en finales de los 90, pero a lo mejor ahí todavía no estaba o no era consciente de la cantidad de años que había pasado entre la última Champions y las Champions de los 90. De lo que sí me acuerdo es que fueron como varios sucesos. Uno, mi primer acercamiento con fútbol europeo fue la Juventus de Turín, por obvias razones. Italia pues dominaba la liga en los 90, entonces esos eran los partidos que transmitían en México. Y uno de mis primos seguía mucho a la Juventus y entonces a mí me empezó pues a gustar ese tipo de fútbol y en particular me empezó a llamar mucho la atención Zidane. Después viene la Copa del Mundo de Francia 98 y Zidane pues es jugador clave y marcando sus 2 goles en la final contra ese Brasil todopoderoso del fenómeno. Y como que fueron esas primeras piezas que se fueron acomodando
para que eventualmente pues armaran los Galácticos. Entonces, Zidane yo creo que fue el jugador que hizo que no solamente me enamorara del Real Madrid, sino del fútbol en general. Y esa volea, o sea, la final del 2002 contra Leverkusen fue, yo creo que algo que me marcó mucho en cuanto a ver a ese futbolista que me empezó a gustar desde el 97, 98, ganó el Balón de Oro y que finalmente culmina con ese gol. Se me hizo como increíble, con un poco de influencia de Hugo Sánchez. Entonces, Ok, eh, ok. realmente no siento tanto que haya sido Hugo Sánchez, solamente en México se hablaba del Real Madrid por Hugo Sánchez. Oh, mira, ok, está bien. ¿Qué tal tú, Charlie? ¿Cuál es esa primera, como esa primera experiencia de ver el Madrid y que tú dices, wow, este equipo es el equipo que yo voy a elegir? Sí, no, como dice también Carlitos, en México no pasaban mucho el fútbol europeo. La verdad es que era difícil encontrar fútbol europeo en México. Y como dice también el Pentapichichi era el que se hablaba demasiado, que era la estrella, Hugo Sánchez. Y más que nada, mi primer acercamiento con el Madrid fue un poco geek, nerd, si quieren verlo así. Fue con mi mejor amigo jugando literalmente en el PlayStation los juegos de fútbol. Él y yo siempre agarrábamos equipos y siempre me decía Miguel, agarra este que es el Real Madrid. Y ahí empecé a ver los jugadores. Y la verdad es que me gustaba, pues en el Play cómo jugaban, ¿no? Pero empecé un poco a ver en internet, buscaba en las páginas de deportes que se podían ver allá en México. Me acuerdo mucho una página que se llamaba, era Medio Tiempo, mediotiempo.com, que era una de las páginas donde se empezaba a hablar de fútbol europeo ya en México. Y uno de los jugadores que más me llamó la atención fue un fenómeno en el 2004, Ronaldo. Me encantaba verlo porque siempre me ha gustado la selección brasileña, por ejemplo. Siempre me ha gustado mucho. En los 90, poco de carisma de la rivalidad de México y Brasil, que no hay mucha, pero pues siempre el mexicano cree eso, ¿no? Que tenemos rivalidad con Brasil. Le ganamos la Confederación. Por eso digo, es una... ¿Pero cuál? Queremos Yo me creer. acuerdo de un tal Romario y un Ronaldo que hicieron fiestas en un partido contra México, que creo que es la mejor actuación de dos delanteros en la historia que yo haya visto. Exactamente. Okay. Y siempre, Wow. la verdad, yo creo que en México, no sé tú, Carlitos, qué opinas, pero siento que en México se quiere mucho a la selección brasileña. Sí, de hecho, en mundiales, cuando eliminan a México, parece que la segunda selección a la que se sigue es a Brasil. Exactamente. Entonces, por Ronaldo y Roberto Carlos, pues entonces me empezó a gustar mucho el Madrid. Y ahí fue cuando empecé a ver un poco más así de resultados del Madrid en medio tiempo y algunos goles. Y así fue como empecé poco a poco a ver un poco más de Real Madrid. Ok, bueno, Jaime, cuéntanos de tu historia. Nos vamos un poquito más atrás. Nos vamos más atrás, sí, bastante más atrás. No, a ver, Igual a Di Stéfano, para los que no sepan. pues cuando yo vi al muchacho ese de Estefano, no, mentiras. No, Lo empezó a ver desde River. no recuerdo cuándo me empezó a gustar el fútbol, pero pues creo que está como desde siempre. Obviamente vi grandes jugadores, me acuerdo cosas, destellos del Mundial del 86, pero pues creo que sí me marcó mucho por nombres impresionantemente, y eso fue creando como que me gustaban los jugadores que tenían buen pie. Yo soy de una ciudad pequeña y el equipo pues o sea, durante mucho tiempo no figuraba, peleaba, pero pues no lograba, nunca se rendía, eso sí. Pero como equipo de equipo chico, perdón, como hincha de equipo chico, lo único que le importa a uno es que él ruede el balón, ¿no? O sea, uno no espera nada más, sino que poder llegar al fin de semana que empiece el partido. Y así algo pasaba con la selección Colombia. O sea, la selección Colombia, pues, no era nada a nivel internacional, pero las cosas empiezan a cambiar con el Mundial del 90. Colombia clasifica después de muchos años después. Desde el 66 había sido su única participación, pero clasifica en el 90 con un equipo que
que jugaba bien, la verdad, que era un equipo que me llamaba mucho la atención. Los Valderrama, el Tren Valencia, la Gambetta Estrada y Fred Rincón. Fred Rincón me gustaba porque era un jugador aguerrido, era un jugador que peleaba y la luchaba. Y esta etapa de enamoramiento de la selección Colombia, cuando empiezo a entender que un equipo que yo creo puede lograr algo, o eso pensaba yo con la selección Colombia, luego no pasó nada, pero fue precisamente la selección, el tope fue en el 93, la selección Colombia que yo sé que este es el cuento más trillado de todos los colombianos y créanme, yo no celebro eso, pero pues obviamente en su momento yo lo vi con euforia y fue cuando vencimos a Argentina en el Monumental con un resultado histórico, sí, donde aparte de eso le han puesto dos fichitas más que resultaron ser muy buenas, el Tren Valencia y el Tino Asprilla. Y aunque fracasamos en el Mundial del 94, porque pues se quedó solamente en que nos fue bien en las eliminatorias, esta generación era la primera generación dorada del fútbol colombiano. Y los jugadores por primera vez tuvieron una exposición que empezaron a llamarlos los clubes grandes del mundo. Y el Tren Valencia se fue al Bayern Múnich, el Pío Valderrama se fue a Francia, Altino Asprilla se fue a Italia, y como era de esperarse, por las características y por esa forma guerrera de jugar, Fred Rincón, que era junto a Valderrama mis jugadores favoritos de la selección, termina en el Real Madrid. Y aterriza y pues era como, no, o sea, empiezo a enterarme un poco, o sea, ya obviamente ya sabía que era el Real Madrid por leyendas como Valdano, como Hugo Sánchez, que jugaban allí, pero pues aquí ya pues fue la locura, ¿no? O sea, verlo allá y esperar que iba a brillar como con la selección en el Madrid, me ilusionaba mucho. No pude estar más alejado de la realidad de lo que sucedió después, pero sí empezó a seguir el Real Madrid, que venía de perder la liga del año anterior. Precisamente Valdano ya era el técnico y arma un equipo increíble. O sea, esa temporada le roban a Laudrup, al Barça. Redondo estaba en el mediocampo, Quique Flores en defensa, Zamorano, Raúl desplaza a Butragueño como delantero, Hierro. No, armar un equipo que más malo era Rincón y al final pues, no rindió nada de lo que esperaba. Pero ganan la liga y encima empieza a consolidarse una amalgama entre el pasado del fútbol, de lo que venía, y lo que iba a ser el futuro del Real Madrid. Allí termino enamorándome de dos jugadores. Fernando Redondo, que me encantaba cómo jugaba, su elegancia, cómo bailaba sobre las canchas de fútbol. Y este muchacho que nunca se rendía, que siempre parecía el muchacho más listo de la clase, era el que siempre sabía dónde pararse, el que siempre sabía para dónde iba el balón, que era Raúl González Blanco. Esos dos jugadores me hicieron quedarme ahí y pues bueno, a Rincón no le fue bien, se fue, pero pues ya el Real Madrid me había robado el corazón y pues desde entonces he seguido el club en las buenas y en las malas, ¿no? Porque pues no es un camino fácil. Yo tengo dos cosas que agregar. Primero, ese 5-0, yo estaba en la barriga de mi mamá, pero mi mamá dice que gracias a ese partido es que a mí me gusta tanto el fútbol, porque ella se ve el partido, yo creo que es uno de los partidos más históricos de la selección Colombia que hay, o sea, hacerle 5-0 a Argentina en Argentina, pues como que nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba. Y ella se vio todo el partido, lo sufrió todo, lo celebró todo, o sea, en embarazo conmigo, ¿verdad? Y después, años después, vuelvo y digo que tenía como 7 años más o menos cuando empieza como que empiezo a tener como esa influencia del fútbol. Y algo que se me olvidó nombrar ahorita es que en el 2001 se juega la Copa América en Colombia. Y yo ya era en ese entonces porrista en mi colegio. Y mi equipo de porrismo fue seleccionado para que estuviéramos en ciertos partidos de la Copa América que se iban a jugar en la ciudad de donde yo soy, en Colombia. Entonces, también como que ese momento de estar ahí, o sea, nos tocó salir, me acuerdo muy bien,
al césped, a hacer toda una rutina, todo antes de que arrancaran los partidos, y después como que sentarse a ver jugar las elecciones, para mí también fue como que uno de los mejores momentos de mi vida, ver eso. Y creo que ahí fue como que también otra realización de que, oh, wow, me gusta este deporte y me va a empezar a gustar más y voy a estar como más interesada de todo eso. Y bueno, viene la influencia de mi padrastro, todo eso. Y como nos vamos por tipo 2001, 2002, es cuando ya se empieza como que a formar más esos galácticos, ¿no? De Zidane, de Beckham y todo. Y creo que uno de los jugadores que más se escuchaba en mi casa hablar era Raúl. Y después, muchos años después, cuando llega Cristiano y queda con la camisa de Raúl, para mí fue como que, oh, es la nueva generación, ahora es mi generación, entre comillas, y más todavía me enamoro, no solamente del fútbol, sino también del equipo. Y con esto, creo que, o sea, todos ya dijimos como que ese jugador también que nos influenció mucho, que nos gustó demasiado. Quiero escuchar qué otro jugador que ustedes vieron jugar, que les encantó, pero nunca estuvo en el Madrid, les hubiera gustado que Florentino o cualquier otro de presidente del Madrid hubiera traído a jugar al Madrid. Charlie. A mí alguien que me gustó siempre mucho, me gustaba mucho cómo jugaba y de hecho fue cuando empecé a seguir más el fútbol europeo, fue a Shevchenko, Andriy Shevchenko. Esa temporada 2003-2004 cuando gana la Liga de Campeones, es máximo goleador, gana el Balón de Oro. Ese jugador a mí me encantó. Y de hecho, el Milan me gusta mucho por Shevchenko, sinceramente. Pero es un jugador de Shevchenko, sí. Pero siempre lo quise en el Madrid, yo Shevchenko, siempre. Shevchenko y Bierhoff, qué delantera. Sí. Shevchenko siempre lo compraba yo para el Real Madrid en el FIFA, pero ya en 2002, si no estoy mal, era una locura. Exactamente, también así yo mismo, agarraba siempre a Shevchenko para Madrid y bueno, en este también estaba Ronaldo, ¿no? Pero Ronaldo y Shevchenko en el FIFA. Sí, ese era mi lateral. Sí. Ok, Jaime. Bueno, serían dos jugadores, uno de la época del 2000 y el otro de la época del 2010, de los 2010, ¿no? En adelante. Jugador que siempre me gustó, que me encantó y que me dolió en el alma no verlo vestido con el blanco en Madrid, porque si te vestido de blanco, fue Pablo Aimar. Un jugador que me encantaba, su forma de juego, sin ser el máximo goleador. Era un jugador determinante, cómo ponía a jugar a los demás, era exquisito ver. O sea, de verdad me encantaba en River, me gustó cómo jugó en Valencia, me gustó cómo jugó en la Real Sociedad. O sea, la verdad era un jugador que me encantaba. Y hubiera sido lindo verlo en ese Madrid de los Galácticos. Desafortunadamente no se dio. Y el otro, pues, es que todavía yo todavía me creo en las conspiraciones que eso estaba nada de darse. Y me hubiera encantado ver a Falcao de blanco. Siento que se hubiera cansado de hacer goles en el Real Madrid. O sea, se hubiera cansado. O sea, de verdad, hubiéramos tenido lo que nos perdimos de no verlo ahí. Pero bueno, a veces los jugadores toman decisiones extrañas. O sea, hubiera sido él en vez de Benzema, ¿no? No, Benzema ya estaba, se rumoreó mucho de Falcao antes de la lesión, antes de irse al Mónaco, que fue cuando termina perdiéndose el Mundial. Obviamente hubiera sido dos golpes de efecto. Uno, pues un delantero que hubiera aportado mucho a la delantera y probablemente hubiera competido con Benzema de cabeza a cabeza. Hubiera sido una linda competencia para el equipo, porque creo que son dos delanteros de gran nivel. En el prime de Falcao era quizá el mejor 9 de Europa. Y por otro lado, pues sería el movimiento, ¿no? Del Atlético al Real Madrid. Hubiera sido un golpe duro para ellos. Pero pues al final no se dio y es un ídolo colchonero y respeto por eso, pero ese Falcao era una locura. O sea, era un Falcao que hacía y deshacía en la competición europea, en la competición en la liga, era increíble. No, y además yo creo que hasta yo hubiera podido sentar a Benzema sin bronca, porque Benzema no empezó bien.
Sí, Benzema despuntó hasta Sí, exactamente. probablemente... Hasta el 2016. Para mí es como que más o menos en esa No, época cuando empieza a ser como más Tuvo subidas y influyente. bajadas. Tuvo con subidas y Carlos. bajadas. Sí, exacto. Tuvo subidas y bajadas. Siento que con Carlos siempre se vio la mejor versión de él, Ujú. pero también entiendo que ya viendo en retrospectiva, obviamente pues me enojaba mucho, ¿no? Pero viendo en retrospectiva, siento que Benzema era un jugador de equipo y era un jugador que jugaba para que otros brillaran. Cierto. Ujú. Y cuando le tocó el momento de brillar, brilló con luz propia Sí, y brilló como el oro. Sí. total, total. Sí, me gustó mucho que también tuvo la oportunidad de ganarse un Balón de Oro, porque se lo Muy merecía. merecido, muy Muy merecido. merecido, muy merecido. Pues, Carlitos. Mira, yo tengo dos. El que originalmente había pensado lo voy a guardar, pero ahorita por lo que mencionó Jaime, alguien que me hubiera gustado mucho ver y que también entra en ese, eh, digo, a mí me gusta mucho como delantero, como nueve, y le hubiera competido muy bien a Benzema, es Cavani. Yo siento que Cavani cuando se va al Napoli estaba igual en un prime bastante interesante. No sé si hubiera llegado a ser el mejor 9, pero a mí fue un jugador que siempre me gustó y que siento que hubiera encajado muy bien en el ADN del Madrid de correr, pelear todas las pelotas, eh, gran técnica, todo terreno y excelente definidor. Y esta no sé qué piensen. Me hubiera gustado mucho por lo que es el jugador y porque siento que fue lo único que le faltó. No sé si se hubiera dado, pero yo creo que Buffon probablemente ya en la década de, bueno, probablemente después del 2012, 2013, eh, como reemplazo de Casillas, yo creo que hubiera sido, o sea, se hubiera llevado 4 Champions. Perdió dos finales de Champions, una con el Madrid y una contra el Barça. Pero siento que hubiera sido un gran líder en un equipo lleno de talento, lleno de estrellas. Y fíjense a Buffon en el Bernabéu, me hubiera llamado mucho la atención. Ok. Okay, okay. Ah, dale, Charlie. Creo que nadie está de acuerdo, pero bueno. No, No me importa. yo creo que Buffon, la verdad, es como Totti del Piero. No lo veo fuera de Italia. Ojo, es un jugadorazo, pero No, pero a mí sí me hubiera gustado ver a Totti en el Madrid, por ejemplo. ¿Se me entiendes? Pitrico, de pronto, no sé, creo que le hubiera ido bien salir de Italia, Italia. pero bueno, Totti sí me parecía un jugador interesante. El tema es que sí, Buffon sí no lo veo fuera. De hecho, yo de Buffon nunca me hubiera ido al PSG. Creo No, que está bien en la Juve y pues bien. Lo que pasa es que también es un jugador complejo. Es un jugador que tuvo una sombra de la que nos habló mucho, protegido por la familia Agnelli, pero tenía un lado oscuro que no era chévere. Claro, o sea, Buffon es genio y figura. O sea, Sí, el tipo sí. es único. Y cuando Sí. descendió la Juve o lo descendieron, pues él, Del Piero, Ah, no me acuerdo si Nedved también o quién estaba. Nedved, Cannavaro se fue ahora, al Madrid. O sea, muchos se saltaron y él fue de los que se quedó, sí, sí, cumplió Ujú, condena, ujú. subió y luego ganó no sé cuántos títulos seguidos. Entonces, sí. sí, difícil que hubiera pasado, pero por el futbolista que fue, de los mejores porteros que yo he visto, De los mejores porteros que yo he visto también. si no es que el Ujú. mejor, quién sabe, eh, le faltó su Champions. sí. Muy Para su poca. carrera, para su carrera. Sí, Ok. para mí es muy difícil, en ese caso particular de los porteros, para mí es muy difícil hablar de un mejor portero de la historia. Muy O sea, bien. Ujú. porque tengo en mi cabeza hay muchas imágenes que me harían pensarlo, pero definitivamente si tuviera que escoger 5 porteros, uno de ellos sería Buffon. ¿En qué orden? No sé, pero estaría ahí. Sí, La final que pierden contra el Milan en penales. O sea, Buffon portero y luego la del Madrid, la del Barça, Mm. Sí, pero también gana un mundial. para un mundial y parando a nivel. eh, entonces, Pero bueno, me parece bien. Con respecto a Cavani, sí, me parece. no. Solo se me No. ocurre. Ah, ah, yo Una creo cosa, que.
Perdón, una cosa. Creo que con lo del Mar dije que jugó en la Sociedad, fue el Real Zaragoza, perdón. Ok. Yo me acuerdo de él de el Valencia, nada más. Yo creo que la mía va a ser un poquito controversial. Mientras no digas Messi está bien. ¡No! ¡No! Pero sí alguien del Barça. Creo que si me hubiera gustado mucho como haber experimentado un Ronaldinho, creo que le hubiera ido muy bien No en duraba, el No sé. Madrid. no duraba. No dura, sí, no dura. Pues sí, o sea, siempre me gustó como jugador en el Brasil, ¿verdad? Entonces como que sí me hubiera gustado mucho como que verlo en Madrid. Ujú. Pero creo que en la época en la que Ronaldinho también estaba jugando, el Madrid tenía muy buenos jugadores. Entonces era como que más difícil. Pero sin embargo, Ronaldinho hizo muchas cosas en el Barcelona, ¿no? O sea, también. Pero creo que a mí sí se me hizo el sueño, ¿no? Porque bueno, vamos un poquito más adelante. Yo he dicho esto en el programa antes, que para mí uno de mis jugadores favoritos, y eso empezó desde el 2011, cuando lo vi jugar en la sub-20, fue James. Y cuando James entra al Madrid, para mí eso fue como que sí, sí, y yo creo que fue la misma sensación que tuvo Jaime de, perfecto, y no funciona, y es como que, No, pero, por ejemplo, si nos vamos a eso, sí hubo dos jugadores con los que yo siempre soñé que el Madrid tuviese, y los dos jugaron en el Real Madrid, pero era sueño mal. Y un tercero que casi. O sea, que yo, casi también era un sueño mal, pero también lo quise siempre en Madrid. El primero, obviamente, Zinedine Zidane. O sea, yo decía como, o sea, Zidane de blanco debería ser la cosa más exquisita, y lo fue. El otro, el fenómeno, por favor, o sea, también lo fue. ajá. Y el otro que también estuvo ahí cerquita de No que sé me cuál. gustara tanto. Yo sé ¿Cuál? cuál. Javier Chicharito Hernández. El Chichagot. Chichagot. No, Adiós. Van Nistelrooy también era un delantero que me encantaba desde su época en el PSV, y también terminó llegando. Entonces era como que, o sea, como que sí, esos jugadores que uno piensa deberían jugar en el Real Madrid, terminaban jugando en el Real Madrid. Maldito Aymar, ¿por qué no te fuiste al Real Madrid? Yo muy feliz. Llegó Saviola, bueno, es como, Sí, sí. como ¿Sabes el a mí plan B. quién me dolió que no triunfó en el Madrid? Porque también cuando llegó El dije, Chicharito. no, Gravensen. no, Oh, Sí, 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 sí. sí, Sí. sí, sí, sí. Sí. lo vi de Total, blanco dije, total, bien, bien. total. Y el otro día estábamos haciendo el análisis. Creo que llegó de 27 Ujú, años. O sea, Sí, no, Llegó llegó bien. llegó, llegó bien. ujú. Y Sí, Ya, pero no se le dio, no sé por qué, entre lesiones y el sistema, a lo mejor no se le daba. exacto. Pero me gustaba demasiado verlo jugar cuando jugaba con Cristiano. sí, no, verlos Sí. jugar en el campo era increíble, pero pues no No le tuvo. fue terrible, no le fue Ah, terrible, no, pero no sin era la pena ni sombra. gloria. sí. Sí, Sin sin Pero pena pena ni ni gloria. gloria. en ese entonces Brasil también tenía un equipazo. am, o sea, me gustaba mucho. Esa es la otra cosa. Yo creo que a mí Brasil, me ha gustado más el juego de Brasil, y por eso decía Ronaldinho, que el juego de Argentina, ¿verdad? A pesar de que creo que en Colombia somos al contrario de lo que tú dices en México. Creo que a la gente le gusta más la selección de Argentina que la brasilera. No lo Pero sé. hay un punto de partida donde ya los colombianos dijimos, no, Brasil, Si la final de la que Copa es, América no fue suficiente. no, fue el Mundial del 2014. No, pero yo Porque creo eran que, gol de Chepes. no, pero yo creo que en Colombia a la gente le gusta más Brasil que Argentina, porque siempre ha sido es que todo empieza antes hay muchas cosas que nos han pasado mal con Argentina, muchos desaires, sobre todo groseros, o sea, de No, y verdad la humillantes. Copa América del 2001. Pero O sea, una de las razones por que la victoria del 5-0 fue tan importante fueron las palabras del Diego antes del partido, diciendo literalmente que Colombia no existía a nivel fútbol y que Argentina tenía que pasarle que Argentina le iba a pasar por encima. por encima. Exacto, y pues después pasa lo que pasa, y él termina aplaudiendo a esa selección. Sí, obviamente, pues hasta Jesús se equivocó, pues Diego también. Valderrama, o sea, Valderrama se comió el centrocampo de Argentina. Pero mi punto es que, o sea, nosotros, padres de Argentina, creo que más de Brasil, más de Brasil. Y a mí Diño, aunque me parecía increíble cómo jugaba,
en el Barcelona y en Brasil, creo que con Diño empieza la decadencia de Brasil, porque creo que él no es una buena influencia y nunca lo ha sido. Y creo que eso se ha ido propagando en el Brasil post Ronaldinho y nunca han podido recuperarse. Que era muy diferente a los otros, que eran desordenados, pero que tenían un hambre de ganar. Los Ronaldo, Romario, Roberto Carlos, Denilson, Sí. Jalmiña, Vampeta, un equipo infinitamente Rivaldo, que era lo mismo, ¿no? Desordenado, con el desorden brasileño siempre, pero pues con un hambre increíble de ganar y pues ahí muere. Pero para los jugadores que han estado por encima, Neymar, Ronaldinho, Kaká, Adriano. Vini, Adriano, todos esos que han estado esta generación del 2002, pudieron haber ganado más, o sea, pudieron haber ganado, no sé si mundial, porque se tuvo un mundial en casa y le tuvieron servir en bandeja de plata, pero sí la Copa América por lo menos, y pues Brasil no ha sido dominante, ha ganado una que otra, pero no ha sido un equipo dominante desde mucho tiempo. Y pues no le voy a echar la culpa a una sola persona, pero sí siento que ha influenciado mucho. Y creo que el éxito del Barcelona fue no haberlo dejado tener tanto poder. Sí, Y Negreira, obviamente, ¿no? Pero, pero también. Sí, o sea, yo también me acuerdo ver a Ronaldinho cómo bailaba en el Barcelona, aparte también en México, él coincidió con Rafa Márquez, entonces en México hubo una temporada donde pues el Barcelona era muy popular por Rafa y porque estaba Ronaldinho y hacía cosas. Giovanni Dos Santos, ¿te acuerdas? Bueno, ahí sí, Giovanni, estoy completamente de acuerdo con Jaime, que gracias a Ronaldinho, Giovanni pues es lo que es ahora. Excelente para las fiestas, para la peda, pero para el fútbol se acabó. Pero Y era sí, nuevo Ronaldinho. Sí, y era, o sea, y sí, o sea, el talento que tenía Giovanni, o sea, increíble. O sea, era un jugador diferente para ser, con respeto a todos, pero mexicano, o sea, era un jugador muy diferente que tenía gambeta, que tenía un control de balón. Él y Vela eran jugadores diferentes. Pero, Vela, nunca entendí. Nunca. sí, y Ronaldinho era un gusto verlo jugar con Brasil, la verdad. No tenían defensas, creo que defendían con dos o tres, Lucio y no me acuerdo qué otro. Y todos los demás, o sea, por derecha creo que todavía estaba Cafú, por izquierda Roberto Carlos. Cafú, Lucio, falta Silvestres, no. Alguien estaba en medio y luego todos los demás eran delanteros. Sí. Kaká, Adriano, Robinho. Bueno, sí, Robinho ya estaba, creo que todavía no estaba. Sí, Robinho también era de ese grupo, de esa camada. Y bueno, y el portero Dida, pues también estaba muy pesado ahí. Y ya tenía un porterazo. Taparelli. No, Tafarel sí era de la generación anterior. Antes del 98. Dida gana el Mundial 2002, pero eran todos la generación anterior. Sí. Ok, chicos. Vámonos a ponernos un poquito más graciosos. ¿Alguno tiene una anécdota así chistosa que les haya pasado viendo al Madrid o no sé, o alguna discusión que tuvieron con algún amigo acerca de fútbol y algo pasó que es como que se queda en la cabeza, pero quiero que sea un poco más de humor? O sea, algo que se recuerdan, pero que fue chistoso. Pues a mí me pasó algo chistoso en el primer partido que fui a ver al Real Madrid en vivo. Era en el Bernabéu antes, pues ya en los 2000, no recuerdo exactamente qué año en este momento, pero iba a haber un Real Madrid-Villarreal. Y pues compré mis tickets, fue tickets como de última hora porque pues, o sea, tomé la decisión tarde y dije como no, si no lo hago ahorita después se me complica y pues lo hice. Me fui yo todo feliz a ver el partido y cuando llegué al partido habían tres señores, dos a mi izquierda y uno a la derecha, que se sentaban siempre cuatro juntos, pero uno de ellos no había ido ese día y ese era el tiquete que yo había comprado. Y uno de los señores se acerca y muy amablemente me dice como, oye, mira, me explica la situación y me dice que sí, podríamos cambiar de puesto. Y yo, sí, claro que sí. Y me dijeron como, no, ¿y te gusta el Madrid? ¿Por qué? Y les conté mi cuento, más o menos lo que les conté ahorita. Y ellos, no, sí, claro que sí, nos acordamos de cómo malo era, ¿no? Y yo, entonces, sí, pues, sí, no le pegué bien. Y empezamos a hablar y me sentí como parte de ese grupo, y aunque en esa época me llevan varias décadas encima,
y súper bien. Y me preguntan, y en algún punto, como 3 minutos, 4 minutos antes de que empezara el partido, me preguntan, ¿de dónde eres? Y yo le dije, Colombia. Y entonces uno me dice, ¿Colombia? ¿Uribe? Yo, sí. Volteó la cara y no me volvió a hablar en todo el partido. Yo como, Vea, él no me ¿quién representa. Él no me representa, Estoy tranquilo. con el señor, yo también me hubiera volteado así. Nunca me volvió a hablar, nunca me volvió a hablar. Y yo creo que al final quedé más desparchado y solo viendo el partido, pero bueno, cosas que ganamos 1-0, por cierto, gol de Owen, si no estoy mal. Pero bueno, bien, estuvo bien. Pero qué chistoso, o sea, como que nada que ver con el fútbol, o Sí, sea, nada que totalmente ver. político, pero así como que no estamos de acuerdo con el señor y yo lo entiendo, señor, si nos está viendo, yo lo entiendo. Yo creo que al señor le olió a Franco, pero no al nuestro, sino al del Barça. Sí. Sí. Charlie, ¿tienes alguna anécdota así? Bueno, así es política nada, ¿verdad? No, no tiene que ser política, Nada. pero chistoso, algún cacharro que te haya pasado. Lo único como chistoso que me pasó fue en la décima, que me acuerdo que vi el partido y la verdad acabé con muchas cervezas, mucho ron encima. Agarré una botella de Sprite, me la vacié encima y todo. Y exactamente esa noche llega una ex y me dice, mis papás te quieren conocer. Entonces me acuerdo yo que yo estaba así, dije, ¿qué voy a decirle? A la madrina más. Sí, exactamente. Entonces, yo empapado de el refresco y todo, salí No, ese fue refresco. ¿eh? Lo bueno es que fue refresco. Sí, no, pero luego que salí y me vio papá y me dijo, joven, vayas a bañar, nos vemos mañana. Y yo sí, por favor, y yo sí de no, pero la verdad es que no me importó porque ganó más. Ay, qué bueno, me encanta. Me pareció súper chistoso, o sea, ¿cómo sería la euforia que cogió las raíces de la... Sí, no llegan a O sea, España me encanta. y así como loco, sí, sí. No, pero súper Lo bueno incómodo. que es tu ex no. Sí, Sí, exactamente. exacto. Por eso es Ven, ¿y el papá era madridista o era del Barcelona? el papá, creo que ni siquiera le gustaba el fútbol. Ah, Bueno, pues, sí, o sea. es peor. A esa gente no le tengo mucha confianza. Era una relación directa para fracaso. Total. Carlitos. Pues no tengo alguna así anécdota chistosa, pero igual en la décima estábamos en un, en un bar y pues había gente que se estaba, obviamente los del Atlético eran, porque había dos contra, no Ujú, sé, 100, ujú, pero se estaban burlando de que pues, ya se veían, ¿no? Entonces, por alguna razón, gente que no, pues que a lo mejor no son realmente del Madrid y que nada más fueron ahí pues para salir en la foto o lo que sea, se empezó a ir la gente y pues nada, yo estaba molesto por lo que estaba pasando, pero porque estábamos encima y que no caía el gol y encima la gente se empieza a ir y ellos se empezaron a burlar de eso, o sea, dejaron de ver el partido y se empezaron a burlar y yo nada más decía como, no, calma. Y una mesera pasó y broma y broma, ya me mencionó que estaba soltero, me dijo, si empatan, te regalo una cerveza. Y me regaló 2 cervezas. Nada más. Súper, súper. Yo tengo una que fue para la final de Champions del 2018, que si no estoy mal, y por favor corríjanme, fue contra el Liverpool, ¿verdad? Sí. Esa final fue contra el Liverpool. Yo estaba con dos amigos, ¿ok? Uno que es pues uno de mis parceros y todo, pero él es del Barcelona, y el otro era mi ex. Ya éramos exes, pero pues éramos amigos. Y a él no le gusta el fútbol, pero él se quiso venir a ver la final con nosotros y estos hombres me llevan a un bar acá en Toronto a ver la final donde todos eran del Liverpool. Yo entro y me dicen, se tiene que esconder la camiseta. Y yo, ¿qué? Me tengo que ponerme un saco. Y yo ahí,
sea, en el bar, viendo el partido, y yo, todos de Liverpool ahí, y yo, cuando, o sea, pasa el gol y todo, yo pegué un grito, o sea, me paré, creo que hasta tumbé la cerveza, todo, o sea, el grito más así, ¡ah! ¡Golazo! Y todo el bar callado y se quedaron mirándome. Y viene uno de los bouncers y me dice, si usted sigue celebrando, nos va a tocar sacarla. Y yo, ay, no vas, en serio. O sea, literal me dijeron como que no puedes celebrar. Y yo, ¿por qué me trajeron aquí? O sea, ¿por qué? Me tocó seguir celebrando, el Madrid gana todo, o sea, literalmente el Madrid ganó y yo me fui del bar, y yo como que, bye, y yo me fui corriendo del bar afuera, y yo, ganamos, ganamos, y estaba mi amigo, el del Barcelona, así como que, pues puta, porque siempre hacen lo mismo, y yo, pero pues, esa es como que una, creo que la otra, y siempre me ha pasado con exes y me encanta, o sea, shout para mis exes. Del que voy a hablar no me va a entender porque es australiano. Pero en la Champions del 2024, nosotros íbamos a un bar a ver los partidos y pasa que creo que fue en semifinales cuando nosotros jugamos semifinal contra el City o fue en cuartos. Fue semifinal. El 24 fue contra el Bayern. Sí. Ah, No, sí, cierto. pero nosotros jugamos contra el City en cuartos. En cuartos, exacto. Entonces jugamos contra el City en cuartos porque Arsenal estaba jugando contra el Bayern, ¿verdad? En cuartos. Y los partidos fueron el mismo día. Esos dos partidos pasaban el mismo día. Me acuerdo que en el segundo partido estamos en un bar y él está con todos sus amigos del Arsenal. Y están todos súper pendientes de, qué va a pasar, todo, y todos preocupados. Y obviamente yo estoy en una esquina sola viendo el partido del Madrid. Y para mí fue algo con demasiada satisfacción. Fue como que verles la cara a ellos al final cuando pierden contra el Bayern. Y ellos no, o sea, daban todo de que el Madrid no pasaba, que no pasaba con el City, porque el City era pues en ese momento también estaba súper agrandado, ¿no? Y yo, si pasamos, y creo en mi equipo hasta el final, y no me importa, y todo, y pasamos y ganamos, y otra vez vuelvo a celebrar sola, mientras mi ex y todos los amigos me miran así como que, y yo, por eso somos el mejor de Europa. No, bueno, pero sí, yo soy del Arsenal, esperar celebrar, Sí. complejo. Considera cambiar de equipo. Sí, y ojo, ese Manchester City era campeón de Europa. Sí, exacto. Por eso era que ellos estaban así como que el Madrid no les gana. O sea, y yo. Y en penales. Espérate, exacto. En penales y aparte. Sin Courtois. Y me acuerdo también que en los periódicos decían semifinal europea por Atlético y Barça. Sí, no, porque según yo, en la otra llave estaba Barça y Atlético. Y habían ganado, creo que su partido de ida, entonces quedaba nada más definir en la vuelta, y los dos pierden al último, creo que al último minuto o algo así. Ok. Bueno, chicos, y ya como para ir cerrando, quiero preguntarles, hoy en día, después de tanto tiempo, ¿qué significa para ustedes ser madridista? Y si tienen como que los valores que de pronto entienden del Madrid, del equipo, todo eso, lo tienen en su vida y lo aplican en su vida diaria. Carlitos. Sí, claro. O sea, algo que me identifico es que no hay nada más grande que la institución. Eso es el lema como que me gusta. Si las instituciones son correctas y bien, órale, o sea, sí soy parte del sistema, por llamarlo de alguna forma. Si son corruptos, si están, no, ahí sí no. Pero creo que eso y nunca rendirse, o sea, siempre ir por más, siempre buscar, nunca bajar los brazos, eso es algo que creo que sí me caracteriza. Ok. Jaime.
no sé, para mí ser madridista es mucho. Ha sido muchas historias y muchos casos que he visto a lo largo pues, de este camino. Ya llevo más de 30 años. Y no sé, es que cuando yo escucho, en primer lugar me siento orgulloso de seguir al equipo, me siento orgulloso de llamarme madridista, porque siento que es como que el madridismo es un susurro que arde en el alma de nosotros. Siento que se respira, se lleva en las venas, ¿me entienden? Yo veo que es como un latido de vivir siempre en el borde que está cerca del abismo y a la gloria. Porque como lo dije antes, no es un camino fácil, se sufre siendo madridista. Pero también siento que es donde la fe se hace real, ¿me entienden? No soy una persona creyente, pero creo que si hay algo, fe es eso, es un fuego eterno que nos ilumina, como les digo, e incluso en las noches más oscuras. Creo que el Bernabéu es donde lo imposible se hace posible y donde eh, se convierte en algo que no es un hecho, sino simplemente una opinión. Total. Es no sé, es que ser madridista es creer, creer cuando nada más hay, es siempre darlo hasta el final. Y como dijo, si no estoy mal, no, como dijo Bernabéu, o sea, las camisetas se pueden manchar con sangre, con barro, con lo que quieran, pero nunca con vergüenza. Charlie. Qué bueno, me encanta eso. Charlie. Sí, me gustó eso que dijiste, Jaime, la verdad. Como decían, es el territorio de los milagros, es el territorio donde nadie cree, donde solamente un madridista cree, solamente si eres madridista crees, y siempre vamos en contra de todo. Siempre vamos si el Madrid falla, todo el mundo se ríe, todo el mundo apoya. Eso decía también Mourinho, que cuando el Madrid perdía, todo el mundo era felicidad, todo el mundo le tiraba al Madrid, pero todos celebran cuando pierde el Madrid, simplemente. Es una realidad. Entonces, siempre vas en contra de todos. Siempre vas en contra de todos. Y algo que también me gustó y me ayudó mucho, la verdad, aquí cuando me mudé de México aquí a Canadá, seguir al Madrid y ver a los partidos y sentirte un poco más, sentir ese pedazo de casa que lleva en tu memoria en México, aquí en Canadá, fue lo que también me hizo tener más fe en el Madrid, porque pues te agarras de ese pedacito que crees que es de tu casa, ¿no? Entonces, la verdad, ser madridista es creer siempre y nunca bajar los brazos, y por más fea que se vea la historia, siempre vas a seguir adelante, siempre vas a ser el número 1. Total, me encanta la respuesta de todos. Y antes de dar la mía, quiero invitar a todos los madridistas que nos están viendo en estos momentos desde sus casas para que nos sigan, le den like a este video y pues activen la campanita también para que les notifiquemos cada vez que sacamos video. Acuérdense que estamos aquí 5 veces a la semana, de lunes a viernes. Y bueno, y que si también quieren llegar a participar del Parche Madridista, estamos abiertos para que se suscriban y vengan a conversar, a tertuliar con nosotros acerca del Madrid y de fútbol, por supuesto. Así que, no se los olviden, seguirnos en nuestras redes sociales, @parchemadridista en Instagram y en TikTok, y @parchemadridteo en X o Twitter. Y para concluir la conversación, para mí ser madridista, creo que tengo que como que estar de acuerdo con todos, y es como que no rendirse, pero para mí hay algo también muy particular que es la lealtad, y creo que eso es algo que ha estado demasiado en mí, como el ser leal, el tener como esa cosa de hasta el final con ellos, y no importa si se pierda o se gane, estoy siempre ahí. Esa lealtad para mí siempre ha sido como muy importante. Entonces, eso sí ha sido como que uno de esos valores que yo recibo del equipo y que lo aplico en mi vida. Y la resiliencia, o sea, es esa resiliencia de estar siempre, de levantarse, de lo mismo, no rendirse, pero pues estar ahí como que, como oh my God, se me olvidó la palabra en español, ¿por qué? Warrior, ¿cómo es warrior en español, muchachos?
Guerrero, guerrero. Como ese guerrero que sí, no se cansa de percibir y de querer más, y de esa grandeza de querer más y querer más y querer más. Y creo que eso es como que lo que más recibo del equipo. Y me encantaría cerrar el episodio haciéndole una pregunta a nuestra audiencia. Si tuvieran que describir su madridismo con una sola frase, ¿cuál sería? Déjenlo en los comentarios y con eso nos despedimos en el episodio de hoy. Muchachos, muchas gracias por participar, por contar las historias. Me reí, me encanta. Me encanta el hecho de que hay como diferentes etapas aquí de madridismo. Y nada, estoy aprendiendo demasiado de ustedes también. Cada vez que me mencionan a jugadores que I'm like, no sé quién son. Pero me fascina y gracias. Chicos. Gracias. Buen inicio de semana. Sí, buen inicio de semana. Okay. Bueno. Perfecto. Muchas gracias. Muchas Y sin gracias. más, a la Madrid. A Madrid. Madrid. A Madrid.